Bueno, amigos, hermanos, bienvenidos a Diálogos que Edifican. Esta tarde pues es una tremenda bendición para mí, ¿verdad? Tener como invitado especial ya este programa que hemos estado haciendo, Pastor Adalberto Castro. Es realmente una bendición, es uno de los hombres que en lo personal admiro. Pastor Adalberto, ya estamos hablando, y tiene 22 años pastoreando en Tlaxcala. Desde el 98 prácticamente él salió y él pionó esa iglesia, ¿verdad? O sea, que él la vio prácticamente crecer, florecer, y el año pasado tuvimos la bendición precisamente de tener al pastor aquí con nosotros. En lo personal fue un tiempo muy, muy edificante para la iglesia, fue algo tremendo, predicaciones fueron de bendición, y en lo personal yo le comentaba al pastor que fue algo de bendición hablar con él, platicar, preguntarle ciertas cosas. Y una de las cosas, ¿verdad?, que yo sentí o que quedaron en mí fue pues que sí se puede hacer algo grande en la obra de Dios, ¿verdad? Ver su ejemplo, cómo él vio crecer esa iglesia. Hoy en día es una iglesia pues floreciente, es una iglesia con 4 iglesias hijas, una iglesia nieta, una iglesia con muchos miembros. No he tenido el privilegio de pasar por ahí, pero he visto fotos e incluso todos los reportes, amén, todos los comentarios que yo escucho de la iglesia de Tlaxcala, del pastor Adalberto y de su familia, siempre han sido buenos comentarios, buenos reportes siempre. Y sé que es así que pues realmente es una bendición. Y pues no quiero hablar mucho yo, sino dejar que el pastor, pues amén, nos enseñe un poco con su experiencia, ¿verdad?, de su punto de vista, y hacerle unas preguntas en cuanto a este tema, cómo ser eficientes en la obra de Dios, ¿verdad? Como, tanto como pastores, pero también como iglesia, porque esto es un trabajo en conjunto. Entonces, hermano Alberto, pues muchas gracias por aceptar la invitación y por estar aquí con nosotros. Gracias, Víctor. Bueno, hermano, pues entramos al tema, ¿verdad? Quería hacer unas preguntas respecto a esto, ¿verdad? Usted ha visto crecer la iglesia en Tlaxcala desde 0 miembros hasta lo que hoy son, ¿no? Entonces, eso ha sido un proceso. Me platicaba varias historias el año pasado y quería preguntarle, ¿verdad?, acerca de este tema, acerca del crecimiento, porque muchas veces hay gente que piensa que es por suerte, o que es algo aleatorio, o que es por palancas, pero yo quería preguntarle, hermano, ¿realmente esto es algo aleatorio, o hay dinámicas, hay claves en el crecimiento de una iglesia? Sí, Dios nos ha dado la bendición de ver realmente una iglesia crecer. Han sido 22 años de aprender con Dios cómo ir a un crecimiento. Entonces, ha sido un proceso de muchos años para empezar, pero hemos visto la gracia de Dios. Creo que es una iglesia que da testimonio de que el favor y la gracia de Dios está ahí. Y bueno, yo creo que en el reino de Dios no hay algo así como un accidente. Te puedo decir que han sido 22 años de trabajar fuerte, de trabajar con todo lo que uno ha aprendido desde que uno era discípulo. Obviamente esos conocimientos van creciendo, se van haciendo más profundos, más amplios. Pero una cosa puedo decir, de que ningún crecimiento en ninguna iglesia es por accidente o por casualidad. Son un trabajo junto con Dios a través de muchos principios que Dios nos va enseñando y que realmente vamos aprendiendo desde que empezamos a ser discípulos. Hay un pasaje que dice: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Entonces, eso es un pensamiento que uno siempre tiene que considerar. Eso para mí es sentido común santificado. Yo he dicho, Dios hace lo imposible a través de gente esforzada. Y todos estos años han sido años de aprender, de crecer uno mismo con Dios para ver el crecimiento que hoy nosotros vemos en la iglesia. Gracias a Dios, la iglesia de Tlaxcala es una iglesia muy floreciente, una iglesia muy dinámica, muy activa, que da testimonio de que Dios está ahí presente. Ahora, cuando hablamos del crecimiento, hablamos de un proceso vivo y activo.
Eso es el crecimiento, ¿verdad? Y hay varios elementos cuando se habla del crecimiento. Está la semilla, está la tierra, está el agua, está el sol y está algo que se llama la atmósfera. Entonces, todos esos elementos trabajando juntos son los que producen el resultado. Y te puedo decir que no solamente se ha tratado de una sola cosa, han sido varias cosas combinadas, juntas, trabajando, lo que ha causado el crecimiento. Entonces, eso es lo que nosotros conocemos o entendemos como dinámicas, ¿verdad? Espirituales o dinámicas en el ministerio. Entonces, el crecimiento es una posibilidad muy real cuando creemos en un Dios que fructifica y multiplica. Desde el primer capítulo de la Biblia, uno se encuentra con un Dios que fructifica y multiplica. Entonces ya eso nos abre un entendimiento de lo que va a tratar del primer capítulo en adelante la palabra de Dios. Entonces Dios nos pone en la tierra, nos da un propósito, y uno de esos propósitos es que nosotros podamos fructificar y crecer y convertirnos en gente productiva. Y eso también hablando de las iglesias, ¿verdad? Y yo he visto que hay 3 actividades para ilustrar el crecimiento de una iglesia o de un ministerio. Una cosecha, una pesca y una conquista. Entonces regularmente recurrimos a esas 3 imágenes cuando vamos a hablar de los crecimientos, de los logros y de los avances de una iglesia, ¿verdad? O hablamos de una cosecha, o hablamos de una pesca, o hablamos de una conquista para Dios. Y regularmente son las imágenes a las que nosotros acudimos para inspirar a la iglesia hacia los crecimientos. Entonces, en cada una de esas se requieren habilidades, se requieren recursos y estrategias. Y eso uno lo va descubriendo sobre la marcha. Obviamente sales con una noción, con un entendimiento que va mejorando con el paso del tiempo. Va mejorando y uno viene a entender mejor las cosas, ¿verdad? Que Dios quiere hacer en la vida de nosotros y en la vida de las iglesias que estamos pastoreando. Ahora, por otro lado, el crecimiento de una iglesia no depende solo de mecánicas humanas. Ahí es donde también tenemos que tener cuidado. La iglesia no es como Walmart. Uh-huh. El peligro es pensar que la iglesia solo puede crecer por tener una estrategia de marketing. Yo recuerdo haber leído un libro acerca del crecimiento de la iglesia que empezaba con una idea medio extraña de salir a hacer una encuesta a la gente de la comunidad, qué les gustaría de una iglesia. Y para mí era una idea bien extraña, decía, no encajaba con mi entendimiento de crecimiento de una iglesia. Él más bien lo enfocaba de una manera muy, muy comercial. Entonces, inmediatamente deseché ese pensamiento, dije, no, este no es el tipo de crecimiento que yo quiero ver en el ministerio o en la iglesia. No, yo creo que en el crecimiento de una iglesia hay más que mecánicas humanas. Hay dinámicas muy, muy sobrenaturales, muy de Dios. Por ejemplo, el día del Pentecostés, Pedro está dando un sermón poderoso y lo que está pasando ahí es un derramamiento del Espíritu Santo que está causando un crecimiento poderoso. 3,000 conversiones en un solo sermón, ya lo quisiéramos todos. Uh-huh. Entonces, ahí no fue el resultado de mecánicas humanas, ahí fue el resultado de dinámicas muy divinas y muy sobrenaturales. Entonces, aquí es donde uno tiene que hacer el balance, ¿verdad? De lo que es el crecimiento de la obra de Dios, el crecimiento de una iglesia, porque solamente lo enfocamos en mecánicas humanas, podemos equivocarnos y podemos fallarle a lo que Dios realmente espera de nosotros y de las iglesias que estamos nosotros liderando. Entonces, hay un principio que enmarcó Jesús también que puede aplicarse aquí, y es el principio esto era necesario hacer sin dejar de hacer
aquello. Entonces, ¿a qué se refería Jesús con aquello? Estaba hablando de las motivaciones internas que movían a la gente a hacer ciertas cosas. Ahí estaba hablando específicamente de los diezmos. Y Jesús decía, no que diezmar está mal, es un principio bíblico. Pero las motivaciones internas determinan todo lo que nosotros hacemos. En ese caso Jesús estaba hablando de la justicia, la misericordia y la fe. Y por eso decía, esto es necesario hacer sin descuidar tus motivaciones internas, lo que realmente te está impulsando a lograr algo, alcanzar algo, ¿verdad? Para Dios. Y Jesús estaba exponiendo ahí acerca de esos hombres que todo era una actividad en la carne. Realmente no había una dinámica de Dios operando en sus vidas. Entonces yo creo que el crecimiento de toda iglesia va a involucrar ese trabajo de nosotros que hemos aprendido de Dios y esas dinámicas que vienen del cielo, que son las que realmente hacen que el crecimiento pueda lograrse. Entonces, cuando nosotros llegamos aquí, comenzamos haciendo lo que aprendimos un día en nuestra iglesia madre: salir a evangelismo, orar por una manifestación de Dios, trabajar con la gente, predicar los mejores mensajes que yo podía predicar. Y todas estas cosas en conjunto empezaron a darnos resultados. Las primeras familias, las primeras personas, y la obra fue creciendo, se fue haciendo cada vez más sólido el crecimiento hasta llegar hasta donde estamos ahorita, y todavía estamos trabajando mucho. Gloria a Dios. No, pues muy buenas, amén, imágenes, ¿verdad? Y en una enseñanza tremenda, hermano, de todas estas cosas que involucran, ¿no?, el crecimiento, mecánicas que aprendemos, que entendemos, pero también lo que hablaba usted, la atmósfera, ¿no?, la dinámica sobrenatural. Y bueno, qué tremendo es eso, es estar trabajando, ¿no? Y realmente esto es trabajo. Usted dio 3 imágenes, ¿no?, de la cosecha, la pesca, la conquista, y todo eso no son cosas de la noche a la mañana, vaya, ¿verdad? Son cosas que se trabajan, son cosas que sobre todo la cosecha y la conquista es algo que hay que estar haciéndolo una y otra vez, no desmayar en esto. Hace poco uno de mis hijos más chiquitos le dejaron de tarea, ya ahora con todo esto en línea, ¿no? La tarea era poner una semillita de frijol y mirar cómo germinaba, ¿no? Y esto sucede en 3 días uno ya está viendo la ramita para arriba, y a veces así quisiera uno que fuera a la iglesia, ¿no? Que en 3 días creciera. Pero realmente a veces se puede estar haciendo el trabajo, realizándose tanto dinámicas o mecánicas, ¿verdad? Y tratando de involucrar las dinámicas divinas. Pero puede que a veces no miremos los resultados inmediatos, ¿no? Y yo quería preguntarle, ¿qué hacer en esos momentos? Cuando estamos trabajando y no vemos resultados quizás inmediatos o que nos gustaría ver, ya sea como pastores e incluso como iglesia. No sé qué me podría decir usted. Bueno, otra cosa que uno tiene que entender también acerca del crecimiento es que todo crecimiento toma tiempo. Todo crecimiento va a tomar su tiempo. Hay una ilustración que a mí me encanta, que hace muchos años me encontré con ella, y la ilustración del bambú. El bambú es una planta muy increíble, pero estaba leyendo en aquellos años el proceso del crecimiento del bambú, y me pareció muy apropiado, ¿verdad? Como una imagen para lo que es trabajar en la obra de Dios. Porque en el bambú tú puedes sembrarlo y pueden pasar 5 a 6 años sin que salga a la superficie. Entonces, esa planta no es para impacientes, es para los que realmente quieren un día tener un bambú. Entonces dices, pones la semilla de bambú y por 5 años posiblemente no vas a ver nada. Lo asombroso es cuando sale a la superficie. Una vez que sale a la superficie, el bambú puede crecer hasta 1 metro diario, hasta alcanzar una altura de 30 metros. Wow. O sea, en un mes tienes una planta de 30 metros. En un mes. Lo que no viste en 5 años,
en 2 meses ves un resultado impresionante, increíble. Entonces se me hizo muy apropiado para la imagen de una iglesia, porque a veces trabajas 1 año, 2 años, 5 años y no ves todo lo que tú quieres. A veces te sientes frustrado, ¿verdad? Por no ver los resultados inmediatos, hasta que entiendes que todo crecimiento bueno va a tomar su tiempo. A nosotros nos ha tomado 22 años ver los crecimientos que hoy tenemos. Entonces yo realmente pensé que a lo mejor íbamos a ver cosas más rápidos al principio. Se fue tomando algo de tiempo. Ahora, una cosa que sí debo aquí comentar es que yo venía de una pionada en Mazatlán, que estuve 2 años. Las cosas no resultaron como yo esperaba. Cosas se complicaron. Cosas fueron difíciles. Hubo la necesidad de un cambio, no porque yo lo pedí, simplemente se dio un cambio. No porque yo quería moverme de ciudad o algo como eso, simplemente se dio un cambio y por eso llegamos aquí. Entonces, por esos 22 años prácticamente he desarrollado el ministerio aquí en esta ciudad. Pero todo crecimiento va a tomar su tiempo. Ahora, hay 2 pensamientos equivocados que me gustaría mencionar aquí cuando se trata de esto. El primero de ellos es que hay gente que piensa, hay hombres que piensan que todo será fácil y rápido. Entonces, a veces nuestra inmadurez, pensamos que en cuanto lleguemos a la ciudad, toda la gente va a doblar sus rodillas y el diablo se va a rendir. Entonces llegamos y como las cosas no suceden tan rápido como nosotros creíamos, empieza a venir como un tipo de desánimo. Entonces, pensar que todo va a ser fácil y rápido, eso no es una buena mentalidad para un ministerio duradero. Si tú quieres un ministerio duradero, esa no es la mentalidad correcta que uno tiene que tener. Yo recuerdo después de 3 años de estar aquí, una mañana en la oración, yo me sentía muy desanimado. Tenía 3 años. Habíamos trabajado duro, evangelismo tras evangelismo, semana tras semana, visitando gente. Y no veía los resultados que yo quería ver. Y esa mañana fui a hablar con Dios. Y yo estaba pensando rendirme. No se lo dije a nadie, pero lo pensé. Y como Dios sabe lo que pensamos, Él vio que yo pensaba rendirme. Pero orando esa mañana, el Espíritu Santo me habló. El Espíritu Santo me habló y me mostró. Yo he dicho, esa experiencia fue algo muy, muy único, porque es como si Dios me hubiera abierto una ventanita hacia el futuro por una fracción de segundos. Y Dios me dijera, esto vas a ver en el futuro si perseveras aquí. Y lo que vi fue impresionante porque vi una iglesia floreciente, vi iglesias hijas. Y yo dije, Señor, ¿voy a ver eso si persevero? Y Dios dijo, sí. Entonces estoy listo para perseverar. Entonces, yo no sabía en ese tiempo que yo me iba a quedar tanto tiempo aquí. Yo tenía apenas 3 años aquí. Yo dije, unos 2, 3 años más y listo. Nunca me imaginé que iba a tomarme más tiempo estar aquí, entonces por diferentes circunstancias, pero eso nos ha permitido ver crecimiento en la iglesia en todos los sentidos, en todas las áreas esta iglesia ha crecido, numéricamente, espiritualmente, económicamente, en el impacto que ha tenido. Y no solamente eso, las iglesias que hemos plantado, gracias a Dios, son iglesias florecientes también. Están teniendo un tremendo tiempo los pastores, entonces eso fue muy al principio. Ahora, el segundo pensamiento es que nunca tendremos un ministerio notable. Hay pastores que han creído esta idea. Yo nunca voy a tener un ministerio notable. ¿Por qué? Porque tienen 3 años, 4 años, 5 años y no han visto todo lo que querían. Entonces ya en automático están aceptando ese pensamiento. Nunca voy a tener un ministerio notable. Nunca voy a tener discípulos.
nunca voy a tener finanzas, nunca voy a tener impacto, nunca voy a tener iglesias hijas. Y como que caen en un estado de derrota. Y así es como se acostumbran a vivir. Y por eso hay hombres que tienen muchos años y nunca han soñado con algo más grande que lo que tienen en sus manos. Y eso es muy triste. Entonces, no, yo creo que todos pueden llegar a tener ministerios notables, ministerios bendecidos, prósperos. Pero hay otro pensamiento también, y es que no hay dos ministerios que crezcan al mismo ritmo o a la misma velocidad. Por ejemplo, dos hombres pueden comenzar al mismo tiempo el ministerio y uno puede tener resultados casi inmediatos. 10 personas, 15 personas, 20 personas, mientras que el otro todavía parece que ni arranca los motores y empieza a sentirse un poquito desesperado porque ve que el otro está creciendo y él no. Ahora te doy aquí una ilustración. Cuando yo comencé aquí, había un amigo mío del ministerio que comenzó en ese mismo año. En 2-3 años, él estaba teniendo un tremendo tiempo. Él ya tenía 50 personas, 60 personas, y yo andaba por entre los 10 y decía, ahora, o sea, ¿qué está pasando? Ahora, eso fue al principio. Hoy, 22 años después, esta iglesia, gracias a Dios, ha experimentado un crecimiento. Hemos llegado a 200, 220 asistencias con las iglesias que tenemos. Y de pronto veo que el pastor, y más o menos se quedó en 60, 70. Y tú dices, no saques conclusiones muy rápido. No saques conclusiones. Ahora tampoco uno tiene que vivir en la comparación. Tiene que tener mucho cuidado. Cuando se tratan de los crecimientos, el peligro es empezar a comparar, ¿verdad? Y hay una tentación en eso. Y tiene uno que simplemente concentrarse en hacer lo que Dios nos mandó, crecer y ayudar en lo que podamos a otros a que tengan crecimiento también. Gloria a Dios. Bueno, pues, de hecho, me acordé de una frase que usted nos dijo el año pasado que estuvo aquí, que de hecho me marcó, ¿no? Y me ayudó, y es, tu trabajo no se desperdicia, se acumula. ¿Ya? Usted nos dijo esa frase y bueno, eso fue para mí algo muy, muy inspirador, y decir, bueno, no, estamos trabajando y como decía el bambú, a veces no se ve, pero mantente haciendo lo correcto, ¿verdad? Mantente regando el bambú, mantente cuidando. Y bueno, esto nos inspira a entender esto, que cada crecimiento es único, ¿no? Como dice usted, no es igual, no hay que compararnos y tener una mentalidad correcta, ni pensar en lo express, en lo rápido, en lo fácil, ¿verdad? Sí. Ni tampoco tener un pensamiento de nunca voy a lograr nada. Pues tremendo, mi hermano. Gloria a Dios. Bueno, hermano, una pregunta más. Normalmente cuando hablamos del crecimiento de una iglesia, hablamos del pastor, ¿no? Y creo que principalmente tiene que ver con el pastor. Pero, ¿qué papel juega la iglesia? ¿Usted qué punto de vista tiene en cuanto al crecimiento de la misma iglesia? La gente de la iglesia, ¿qué papel juega? ¿Qué le podría decir a la iglesia, al cristiano en general, en cuanto al crecimiento de su propia iglesia? Bien. Bueno, yo creo que el crecimiento de la iglesia está dentro de la misma iglesia. Hace mucho entendí que todo crecimiento va a surgir de adentro mismo de la iglesia. Entonces, una iglesia crece en la medida en que la iglesia o la gente de la iglesia se compromete con el crecimiento. En la medida que cada uno va entendiendo para qué Dios lo trajo, para qué Dios lo puso en la iglesia. Entonces, el potencial de una iglesia solo se logra cuando hay una unidad con propósito, cuando cada persona realiza que está ahí para una función de parte de Dios. Entonces nadie está de más, nadie está de menos. Están ahí para cumplir una misión de vida de parte de Dios. Todo cristiano, a veces unos lo captan más rápido, a veces otros tardan un poquito más en entender eso y activarse para servir a Dios.
Entonces, toda persona dentro de la iglesia puede contribuir al crecimiento de su iglesia. Toda persona. Yo no creo que haya alguien que esté en una iglesia que no pueda dar fruto. Si se lo propone, si busca a Dios, si anhela que su vida haga una contribución valiosa. Entonces dije, nadie está de más en una iglesia. Están ahí porque Dios los puso para que llevaran fruto. Ahora es triste a veces ver en las iglesias gente que tiene mucho potencial, mucho potencial. Y uno como pastor lo mira y dice, si esa persona se levantara y se pusiera en serio con Dios, ¿cuántas cosas podría hacer esa persona? Desafortunadamente a veces ellos no lo ven. Desafortunadamente a veces ellos no ven ni siquiera lo que Dios ha puesto dentro de ellos. Y yo digo, Dios ha hecho depósitos divinos en cada uno de nosotros y Él espera que esos depósitos divinos que Él ha puesto en nosotros, habilidades, talentos, recursos, nosotros lo pongamos al servicio de su propia obra y de su propio reino. Ahora hay gente dentro de las iglesias que son muy fructíferas, que son muy productivas, son gente, como llamaba el pastor Ray Ruby en una conferencia, son como el núcleo activo de nuestras congregaciones, ¿verdad? Es un grupo, cada iglesia tiene ese grupo de personas que están muy activas. Entonces, es por el que esa gente está activa que la iglesia se mantiene en un crecimiento. Pero yo a veces pienso, ¿qué tal si cada persona de la iglesia se pusiera en ese mismo entendimiento? No, los crecimientos serían de una manera increíble. Pero como quiera, ese núcleo activo es el que mantiene los crecimientos dentro de la iglesia. Pero toda iglesia tiene las posibilidades de ver grandes crecimientos de parte de Dios. Entonces, la semilla de crecimiento de una iglesia está dentro de la iglesia misma. Solo necesita darse cuenta la gente que ellos son la semilla de Dios. Ellos son la semilla del crecimiento para su propia iglesia. Por ejemplo, una iglesia de 10 tiene un gran potencial de convertirse en una iglesia de 20. Una iglesia de 20 tiene el gran potencial de convertirse en una iglesia de 50. Y así podemos ir haciendo la multiplicación. Y créeme, no hay una iglesia, por pequeñita que sea, aunque sean 2 personas, 4, 5, que ya no tenga un potencial de crecimiento. De 2 en adelante, de 1 en adelante, se puede llegar a grandes crecimientos. Bueno, pues tremendo, ¿no? Entender esto, el potencial está dentro de la iglesia misma, ¿no? Entender que la gente entienda que hay un propósito por el cual Dios nos salvó, ¿no? Como decía el apóstol Pablo, amén, y que él luchaba, ¿no? Por alcanzar o por asir el propósito por el cual fue asido también. Entonces hay un propósito y hay un depósito en nosotros, amén. Bueno, hermano, hablando ya de una iglesia que ha crecido quizás o que ha experimentado el crecimiento en cierta proporción, es normal atravesar tiempos de estancamiento, un stand-by, de repente como que no se está moviendo algo. ¿Y qué hacer si eso no es normal, verdad? Bien, yo creo que el estancamiento como tal no es normal. Yo he pensado que el estancamiento es un sinónimo de muerte. Hace mucho escribí esas palabras. Estancamiento es un sinónimo de muerte, porque así se siente. Cuando hay un estancamiento no se siente de otra manera. Se siente como que algo está muerto, ¿verdad? O como le llamamos, un punto muerto, donde no hay avance, donde no hay progreso, donde no hay muchas cosas sucediendo. Y uno lo siente como un estancamiento. Ahora, el estancamiento como tal no es normal. Es como que uno tiene que pensar qué es lo que está pasando aquí, qué es lo que está deteniendo el mover o qué está causando este estancamiento, ¿no? Al cual se puede llegar. Ahora, uno tiene que entender también algo aquí, y es que hay tiempos de crecimiento lento y hay tiempos de crecimiento rápido en las iglesias.
Y hay dinámicas, como ya dijimos en el primer punto, hay dinámicas, pero también hay temporadas de crecimiento. Entonces, a veces tú estás trabajando las dinámicas, pero tiene que llegar la temporada de Dios también. Entonces yo he visto que hay temporadas muy fructíferas y hay temporadas donde parece que el crecimiento se vuelve un poquito más pausado. No que no está pasando nada, ¿verdad? Pero como que se vuelve más pausado. Por ejemplo, el día de Pentecostés se salvaron 3,000. Pero no quiere decir que al otro domingo se salvaron otros 3,000. Es como que era una temporada. De hecho, Pentecostés era una temporada. Así, era una temporada. Y Dios fue tan estratégico que usó el Pentecostés para derramar el Espíritu Santo. No lo derramó en otra época del año. Lo derramó en Pentecostés porque Pentecostés era una fiesta. Y había algo muy estratégico de Dios sucediendo ese día. Entonces, así trabaja Dios. Dios es muy estratégico. Dios es un Dios de temporadas. Y aunque entendemos las dinámicas que tenemos que estar trabajando, que son de Dios, a la misma vez también tenemos que realizar que no todas las temporadas son iguales. O sea, no todas las temporadas, ni siquiera en los campos, ¿verdad? Son iguales todas las temporadas. Hay un momento donde se prepara la tierra, y otro momento donde se siembra la semilla, y otro momento donde se levanta la cosecha. Entonces se va trabajando como por temporadas. Y tenemos que entender eso también. Yo recuerdo una vez un pastor amigo mío que comenzó una obra y se fue arriba, pero asombroso. De 20 personas, a la vuelta de, no sé, un año, tenía como 130, 140 personas. Wow. Y yo le quise hacer la pregunta, ¿no? Del $1,000,000. ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo lo lograste? Ahora, yo pensaba que él me iba a dar una fórmula, ¿verdad? De crecimiento. ¿Y qué pasó? Me dijo, no sé. No sé. Dice, me gustaría decirte que estoy haciendo algo excepcional, pero solamente estoy haciendo lo mismo que estaba haciendo desde que llegué. Evangelismos, trabajar con la gente. No, me dijo esas palabras, no estoy haciendo nada diferente. Ahora, ¿qué estaba pasando ahí? Que había una temporada muy buena de Dios. Ya después esa iglesia entró como en una pausa y entró como en otro ritmo, y sigue la iglesia, y yo veo que todavía hay movimiento de Dios, pero lo que quiero decir que ese fue un tiempo de temporada muy bueno. Entonces, pasa eso. En otras ocasiones, cuando se siente un estancamiento, ¿qué necesita la iglesia? Un segundo aire del Espíritu Santo. En Hechos 4:31, la iglesia recibió un segundo aire, ¿verdad? Ya en Hechos 2, el Pentecostés, pero en Hechos 4 hay un clamor porque hay cosas tratando de detener la obra de Dios. Y hay un clamor y dicen, Señor, necesitamos lo sobrenatural, milagros, sanidades, prodigios, necesitamos el mover de tu presencia. Y dice que el Espíritu Santo se derramó otra vez y salieron inspirados a seguir haciendo la obra de Dios. Entonces vino como un segundo aire. Así se le llama, por ejemplo, cuando un maratonista va a correr y siente que ya no tiene aire para seguir corriendo. De pronto viene algo que ellos le llaman un segundo aire, que es lo que hace que sigan en la carrera. Y a veces las iglesias necesitan como un segundo aire, ¿verdad? Ya tuvieron un mover y de pronto como que las cosas se van tranquilizando otra vez. Y necesitamos que Dios vuelva a impulsar con sus vientos nuestras vidas. Ahora, también no podemos descartar aquí que el infierno siempre está buscando detener la obra de Dios. Cuando una iglesia llega a un estancamiento, uno tiene que analizar de dónde viene ese estancamiento. ¿Qué está pasando? Tal vez puede haber una estrategia del infierno contra la iglesia y hay algo detenido. Entonces uno debe discernir cuando hay algo demoníaco. Y otras veces iglesias entran así en un estado como de
de estancamiento cuando hay cosas que no están corregidas dentro de la iglesia. Por ejemplo, yo he visto iglesias que han entrado como un estancamiento y luego nos damos cuenta que había pecado oculto en la iglesia que estaba contaminando la atmósfera. Y dijimos al principio, es bien importante la atmósfera para que haya fruto, crecimiento. Pero cuando una atmósfera está envenenada por algo, se sienten los efectos en el crecimiento. Y lo he visto iglesias que han entrado como en un estado de muerte. Y cuando se empiezan a buscar las causas, se encuentran, ¿no? Algunas situaciones de pecado que estaban causando el avance de la obra de Dios. Y aquí yo tengo otra ilustración. En la parte de enfrente de mi casa teníamos unas plantitas rojas que contrastaban muy bonito con el pasto verde. Pues se veía muy bonito. Y pues la regábamos. Pero un día me di cuenta que se estaban secando. Y yo pensé, bueno, tal vez le falta más agua. Así que le eché más agua. Y no funcionó. Entonces que a lo mejor le falta fertilizante. Le eché fertilizante, pero no funcionó. Yo no soy jardinero. Y yo dije, pues, ¿qué está pasando? Y ya cuando vi que se estaban secando, dije, voy a tener que sacarlas. Y cuando tomo una de ellas y la arranco, me doy cuenta que tiene unos gusanos en la raíz que se lo estaban comiendo. Entonces, no era falta de agua, no era falta de sol, no era falta de fertilizante. Es que había una plaga en las raíces. Y ese era el problema. Entonces, a veces uno está tratando de hacer lo que tiene que hacer, pero hay cosas que están matando el crecimiento de la iglesia. Entonces, pudieran ser causas como esas. Sí. Vamos, tremendo, ¿no? Entender esto es muy revelador. Bueno, así lo veo yo. Pero entender que más que nada son temporadas, ¿no? Que siempre haya crecimiento. Quizás a veces va a ser lento, a veces va a ser más rápido. Y si estamos en un punto muerto, buscar causas, ¿no? Buscar siempre que la iglesia siempre avance, que nada la detenga. Bueno, pues, tremendo, hermano. Y no, última pregunta en cuanto a este tema, ¿no? Del crecimiento en iglesia. Y no sé si ya se contestó un poco con esto, pero no sé si hay algo más. ¿Cuál es el peor enemigo del crecimiento de una iglesia? En su punto de vista, en su experiencia, ¿qué considera como un enemigo o el peor enemigo, si se pudiera decir así, del crecimiento de una iglesia? Ok. Bueno, yo mencionaría uno. Alguien pudiera mencionar otro, pero voy a mencionar uno. El conformismo. La complacencia. La complacencia con unos pocos logros. A veces lo que pasa es que vemos un poquito de avance y luego caemos en un estado como de complacencia. Dejamos de luchar, dejamos de contender, dejamos de extendernos, dejamos de luchar por algo más grande. ¿Por qué? Porque viene como un tipo de comodidad. Y algunos ya no quieren ir más allá. Y me ha tocado ver hombres que llegan a tener una iglesia de 30, 40. Y es cuando ya se sienten como un tanto conformes. Y ya no pelean por un crecimiento, ya no pelean por algo más grande. Y se quedan ahí. Peligrosamente se quedan ahí. En una complacencia. Entonces, una palabra clave para un ministerio expansivo es la palabra proseguir. Si queremos un ministerio expansivo, la palabra proseguir es una palabra que va a ser clave. El apóstol Pablo decía, no pretendo haberlo ya alcanzado, sino que prosigo. Ahora, para ese tiempo, él ya había hecho muchos discípulos, había plantado muchas iglesias, había llenado del evangelio muchos lugares, y él decía, yo no pretendo haberlo ya alcanzado. O sea, él no se sentía conforme. Él no se sentía conforme con todos los logros y las medallas que ya tenía ministerialmente hablando. Entonces él decía, yo sigo mirando hacia adelante. Me olvido de las cosas que quedan atrás. Y eso es bien importante. Los logros pasados van a ser siempre como un recordatorio, como monumentos de la fidelidad de Dios. Pero tenemos que seguir adelante. Yo te puedo hablar de muchos momentos tremendos, bonitos, que ya quedaron como en el álbum de los recuerdos, pero tengo que ir adelante.
Tengo que seguir creyéndole a Dios por cosas más grandes todavía. Y decía él, yo prosigo. Y tú ves al apóstol Pablo como un hombre que nunca bajó los ritmos. Aun cuando está en prisión, él dice, tráigame los libros y tráigame los pergaminos, porque él quería seguir creciendo. Él, como hombre, para poder ayudar a los crecimientos de sus obreros, de sus iglesias. Él sabía que el crecimiento de su liderazgo y de las iglesias dependía del crecimiento de él mismo como hombre. Entonces yo creo que se necesita siempre una santa insatisfacción para seguir logrando cosas en Dios. Y cuando digo santa insatisfacción, estoy hablando de eso, no una insatisfacción frustrada, no, sino una santa insatisfacción que nos impulsa a lograr las cosas más grandes en Dios. Entonces, el crecimiento de una iglesia está directamente conectado con el crecimiento de un pastor. El pastor Tom Payne, uno de nuestros líderes, dijo estas palabras: tenemos muchas iglesias pequeñas porque tenemos muchos pastores muy pequeños. Y cuando yo escuché esa declaración, ¡pum!, me pegó muy fuerte. Ahora son esas verdades que duelen, ¿verdad? Pero es cierto. Él dijo, mira, tenemos muchas iglesias pequeñas porque tenemos muchos pastores muy pequeños. ¿Qué quiso decir? Que el tamaño de la iglesia tiene mucho que ver con el crecimiento del pastor mismo. Él estaba hablando de la falta de progreso, ¿no?, en la vida de un pastor. Entonces Dios ensancha al pastor antes de ensanchar a la iglesia. Y esa es la verdad. Ahora, si uno se pone a pensar, cada carta en el Apocalipsis a las iglesias, ¿a quién iba dirigida? Al pastor. Al ángel, al mensajero, al dirigente. Entonces, ángel es un mensajero y los comentaristas concuerdan con que va directamente la carta al pastor. ¿Por qué iba dirigida al pastor? Porque del pastor dependían los cambios que debían ocurrir dentro de las iglesias, la sanidad para las iglesias. Si había cosas que tratarlas, el pastor tenía que tomar cartas en el asunto. Si había cosas que corregir, él tenía que ser consciente para poder ayudar a la iglesia que había llegado o a un estancamiento, o estaban en un peligro, o habían perdido alguna dinámica de Dios en ellos, y el pastor tenía que hacerse cargo de eso. Entonces eso me hace entender que Dios mira al pastor para poder hacer crecer la propia iglesia. Bueno, pues ha sido una tremenda plática, hermano, ¿verdad? Muy, muy enriquecedora. En lo personal, para mí como pastor, ¿verdad?, de una iglesia pues que está creciendo, que vamos ahí, ¿verdad?, poco a poco, y creo que va a ser también de bendición para la iglesia en sí, ¿verdad?, escuchar estas pues reflexiones y esta experiencia que usted nos comparte, hermano. Y pues simplemente un consejo final a los que nos estén escuchando en cuanto a este tema, ¿no?, y a iglesia y pastores que quizás estén batallando en esta área. ¿Qué les podría decir? Bien, sí, yo he visto muchos pastores que son buenos hombres, me he sentado con ellos, me han abierto el corazón, me han contado sus luchas y me han contado, ¿no?, de hasta sus dudas sobre si deberían de estar en el ministerio o no deberían estar. Yo le digo, no, Dios te llamó, solo que está sucediendo esto. Y trato, ¿no?, de hacer algún análisis con ellos de lo que está pasando en sus vidas en este momento. Mira, tal vez estás descuidando esto, o tal vez no estás poniéndole atención a esto, y depende de lo que yo veo, pero trato de animarlos a que se puede lograr un buen ministerio. Ahora, cada pastor y cada cristiano debe vivir para tocar su propia generación y preparar el camino para la siguiente generación. Así debemos vivir enfocados. Voy a vivir para impactar mi generación, voy a vivir de la mejor manera, pero también para prepararle el camino a la siguiente generación. Y hay una pregunta aquí. ¿Cómo quieres que sea la iglesia en la que crezcan tus hijos y tus nietos? Wow. Hay que trabajar fuerte ahorita, porque un día esta es la iglesia donde van a crecer mis hijos y van a crecer mis nietos. Y yo quiero que ellos tengan el mejor de los lugares donde puedan servir a Dios. Entonces debemos esforzarnos para
dejar el mejor legado espiritual. Hoy tenemos esa oportunidad como pastores. Si nos dedicamos, si nos esforzamos, si nos enfocamos, podemos dejarle un tremendo legado espiritual a la siguiente generación, a la vez que servimos a la generación que Dios nos ha encargado. Es tremendo, mi hermano, de verdad que aprecio mucho sus respuestas y su sinceridad, ¿no? En su experiencia, compartirnos esto. Y solamente 2 preguntas más, ya un poco más de otro tema. Las preguntas que le he estado haciendo a algunos hermanos es, la primera de ellas, ¿qué le ha hablado Dios o qué ha sentido usted? ¿Cuál es su sentir personal en medio de esta crisis o pandemia? ¿Verdad? ¿Cuál ha sido su sentir? ¿Verdad? O si hay algo que Dios haya tratado con usted en cuanto a o que haya puesto un sentir en su corazón. No sé si nos podría compartir un poco de eso. Sí, claro. Yo creo que Dios ha hecho reflexionar a todos, ¿verdad? De una manera muy profunda. Nadie, yo creo, se imaginó estar liderando en aguas como estas. Pero bien, creo que Dios nos ha confiado a nosotros el poder estar pastoreando en un tiempo como este. A la misma vez pienso, Dios nos ha confiado este tiempo a nosotros. Ahora, Dios ha hablado muchas cosas a mi corazón. Una de ellas es que el tiempo está más cerca que nunca. Eso me ha quedado bien en claro y me hace sentir una emoción de saber que estoy a punto de ver lo que tantas generaciones han deseado ver, el regreso de Jesús. Una segunda cosa que me fue muy claro desde el principio, cuando empezaron a sentirse, ¿verdad?, los efectos y vinieron temores para muchos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Las iglesias no están en la iglesia, no están en sus lugares. Y de pronto vino como un tipo de temor del infierno. Y Dios me hizo entender una mañana en la oración. Me dijo, hijo, yo no voy a quebrar mis propios negocios. Y entendí lo que me quiso decir. O sea, la iglesia no va a quebrar, la iglesia no va a desaparecer, el reino de Dios va a seguir. Dice, esos son mis negocios, yo soy Dios, yo no voy a quebrar mis propios negocios. Bueno, eso fue consolador para mí. Otra cosa que se me ha venido en estos días es que Dios está preparando el gran final. Cuando la gente ve todo esto, se preguntan si esto es el final de todo. Digo, no. Dios está preparando su gran final. O sea, el final, Dios lo tiene. No es un virus el que le va a poner el final a la historia. No, va a ser Dios glorificándose en la tierra, haciendo maravillas. Así Dios va a ser el gran final. Entonces, eso también me queda muy en claro. Y otra cosa, otro pensamiento es que Dios está preparando a la iglesia para el rapto. Y con eso quiero decir que cuando se contabilicen de nuevo los números de la gente que va a regresar a nuestras iglesias, van a ser las personas que están esperando su venida. Algunos tienen miedo de ¿y qué si no regresan algunos? Créeme que cuando se contabilicen los números, van a regresar las personas que aman con todo su corazón al Señor, ahí van a estar. Y no solamente eso, van a venir acompañados de personas a las que le estuvieron testificando todo este tiempo. Y lo digo porque hay gente que me manda mensajes y me dice, pastor, tenemos 5, 6, 7, 8 personas nuevas escuchando las transmisiones. Entonces yo digo, el día que ellos regresen, no van a venir solos, van a venir acompañados de una nueva congregación que se salvó mientras estaban ellos allá en su casa. Entonces, pues son esas cosas que hemos vivido a través de este tiempo. No, pues que de verdad que inspirador, como dijiste, o alentador, ¿no? Saber eso. Es que es verdad, ¿no? Y yo creo que lo hemos estado experimentando todos como pastores, también esos reportes, ¿no? De que vamos a venir más fuertes y preparados, ¿no? Listos para algo grande. Bueno, Pastor Alberto, pues una pregunta más, la última más bien, es algún libro que nos recomiende o que esté leyendo o, no sé, o del pasado, ¿no? Que usted diga, me gustaría recomendar este libro en lo personal. Sí, hay tantos libros que uno quisiera recomendar. Voy a mencionar 2.
Voy a mencionar dos. Hay uno que se llama Vivir Intencionalmente. Es de John Maxwell. Y la premisa de este libro es que se necesitan más que buenas intenciones para alcanzar un buen destino. Se necesita ser intencionalmente determinado. Entonces, nosotros sabemos que hay gente que tiene muy buenas intenciones, pero nunca están logrando nada. Y las buenas intenciones no nos llevan a ninguna parte, esa es la verdad, a ninguna parte. Ese libro es muy interesante porque pues te da ese enfoque, ¿no? De vivir intencionalmente determinado. Y yo creo que hay muchos cristianos dentro de nuestras iglesias que son personas bien intencionadas, pero que realmente no pasan de tener una buena intención de algún día hacer algo, pero dejan que el tiempo se esté yendo. No logran entender que ellos tienen que ser intencionalmente determinados si van a alcanzar algo grande en Dios. Es un libro muy bueno, es un libro que tiene un pensamiento muy interesante. Y hay otro libro que leí hace tiempo, muy buen libro también, hablando de esto, y se llama Las 25 llaves de un buen legado. Este libro es de Paul Meyer y te da muchos pensamientos muy enriquecedores. Si tú quieres ser una persona que al final de tu carrera dejaste un buen legado para tus hijos, para tu familia, para gente, y que cuando tu vida haya llegado al final, tú le hayas dejado a esa gente el legado más grande que Dios te pudo permitir en esta tierra. Así que se llama Las 25 llaves de un buen legado, que regularmente la gente no piensa en términos de legado. Regularmente la gente piensa en cómo voy a vivir ahora y cómo voy a sobrevivir este fin de semana. Entonces, no piensan a largo plazo. Y la vida siempre debe vivirse en perspectiva. Siempre. Cuando vives la vida en perspectiva, estás viviendo bien. Entonces, pueden ser dos buenos libros que los ayuden a encender los motores. Definitivamente. Gloria a Dios. Bueno, hermano Alberto, pues muchas gracias. Eso es todo lo que yo quería preguntarle y sé que va a ser de gran bendición. Ha sido de bendición. Ahora voy a analizar un poco mejor, aquí ahorita con los nervios. Quizás lo estoy recibiendo, pero va a ser una bendición, de verdad. Ha sido una bendición y va a ser una bendición para los que nos escuchen y nos vean. De verdad, muchas gracias, lo aprecio y sigue pues, siendo usted una inspiración para mi vida, para muchos. Simplemente darle gracias y es todo, mi hermano. Pues. No, pues gracias a ti, Víctor, gracias. El verte me hace pensar, hace muchos años atrás, cuando ustedes llegaron a Nogales, yo era un nuevo converso y pues con muchas ganas de servir a Dios. Y la vida de tu familia, de tu papá, de ustedes, para mí fue una gran bendición. No sé cómo decirlo de otra manera, pero de una gran bendición. Recuerdo allá en los edificios de las canoas donde vivían, ahí me senté por primera vez con tu papá, el hermano Víctor Higuera, a escribir mi primer sermón que iba a predicar en un estudio de casa. Wow. Estoy hablando hace muchísimos años atrás. Tú eras un niño, sí. De edad de Hetze más o menos, mi hija. Entonces, verte ahora como un hombre de Dios, como un pastor, como un papá, un esposo, y ver lo que estás haciendo. La verdad que estoy muy contento de verte. Estoy contento de ver en el hombre que te has convertido y te estás convirtiendo. Y solo quería decírtelo con todo mi corazón y gracias por haberme considerado para esta plática. Eres un conversador muy ameno, así que gracias por haberme invitado y espero que sea de bendición para lo que escuchen. Amén, gracias. Bueno, amigos, hermanos, pues esto es todo. Ha sido una bendición compartirles una vez más y nos seguimos viendo. Dios les bendiga. Dios les bendiga.